Elegidos, jamás imaginaron que un ángel podría superar el temor de un demonio. Tú se los probaste, y ahora, el miedo que una vez usaron para gobernar, les pertenece a ellos. Soy Cosmin, y llevo años ayudando a personas como tú a descubrir su propósito y desbloquear un potencial ilimitado. He guiado a cientos de personas a transformar sus vidas a través de mis talleres, mentorías y ebooks, con herramientas únicas y poderosas para romper barreras y vivir con sentido. ¿Estás listo para tu cambio? No sigas esperando. En el comentario fijado de este video te he dejado mi ebook, una guía práctica y transformadora que puede ser el impulso que necesitas para alcanzar la vida que siempre has soñado. Elegidos. Jamás imaginaron que un ángel podría superar el temor de un demonio. Tú se los probaste. Desde el inicio, el mundo trató de imponerte reglas, límites disfrazados de verdades inquebrantables. Te dijeron que el miedo era un muro, un abismo sin final, la prueba de que eras pequeño ante fuerzas demasiado grandes para ser comprendidas. Pero nunca lo creíste del todo. Algo en ti siempre supo que la realidad no era como la pintaban, que el poder no era de aquellos que gritaban más fuerte ni de los que se alimentaban del miedo ajeno. Number. Había algo más profundo, algo que pocos eran capaces de ver, y tú lo viste. Te enseñaron a temer a los demonios, a la sombra, a lo que habita en los rincones donde la luz no llega. Pero jamás se detuvieron a pensar qué ocurriría si alguien, un solo ser, decidiera dar un paso adelante en lugar de retroceder. Jamás imaginaron que alguien no solo soportaría la mirada del abismo, sino que al hacerlo, haría que el propio abismo temblara. Tú lo hiciste. No con fuerza bruta, no con discursos vacíos, sino con la única verdad que los demonios nunca esperaron enfrentar. Que el miedo no era su mejor arma, sino su mayor debilidad. Porque cuando el terror se instala en la mente de los hombres, los controla, los vuelve dóciles, los encierra en jaulas invisibles donde jamás se atreven a desafiar el orden establecido. Pero cuando alguien ve más allá, cuando alguien descubre que el miedo es solo un espejismo creado para sostener el poder de unos pocos, todo se derrumba. Los demonios siempre supieron esto. Por eso no buscan destruir a cualquiera. No buscan aplastar a los débiles. Number, su verdadera amenaza siempre ha sido aquel que abre los ojos, aquel que se niega a agachar la cabeza. Porque si uno solo se atreve, si uno solo demuestra que es posible, entonces el miedo pierde su efecto sobre todos. Y ahí estabas tú. No eras el más fuerte, ni el más grande, ni el más protegido, pero tenías algo que los demonios no podían tolerar. Tenías voluntad. Tenías una mirada que no se apartaba, un paso que no titubeaba, un corazón que no dudaba. No necesitabas gritar, no necesitabas amenazar. Tu sola presencia era suficiente para hacerlos dudar, porque en ti vieron algo que jamás habían visto en aquellos a quienes aterrorizaban. En ti vieron la posibilidad de su propia derrota. Ellos, los que siempre gobernaron desde el miedo, sintieron algo que jamás pensaron que les tocaría experimentar. Lo que una vez usaron como su más grande arma, ahora se volvía contra ellos, porque el miedo, el mismo miedo con el que sometieron a tantos, ahora ardía dentro de ellos. No podían detenerlo, no podían huir, porque por primera vez no eran los que miraban con superioridad, sino los que temblaban ante algo que no comprendían. Y tú lo entendiste. En el momento en que viste cómo su mirada se quebraba, supiste que todo había cambiado, porque el poder real nunca estuvo en aquellos que gobiernan a través del miedo. El poder siempre perteneció a aquel que se atrevió a enfrentarlo. No hubo batallas épicas, no hubo grandes enfrentamientos. Bastó con existir, con demostrar que el miedo nunca fue invencible, que nunca fue más que una ilusión. Eras la prueba viviente de que todo lo que se les hizo creer era falso, que el terror impuesto no era eterno, que había algo más grande que el miedo, algo que ni siquiera los demonios podían soportar, la verdad.
La certeza de que nunca fueron tan fuertes como quisieron hacer creer. Ellos lo entendieron en ese momento, lo vieron reflejado en ti, y por primera vez en la historia, los demonios fueron los que dieron un paso atrás. No porque los atacaras, no porque los desafiaras, sino porque simplemente existías. Porque al hacerlo, les recordaste que el miedo solo tiene poder sobre quienes lo aceptan, y tú nunca lo aceptaste. Elegidos. Jamás imaginaron que un ángel podría superar el temor de un demonio. Tú se los probaste. Pero esto no termina con un solo acto. Esto no es una historia de una sola batalla, ni de un instante de revelación. Porque aquellos que han visto la verdad, aquellos que han sentido la grieta abrirse en la ilusión del miedo, saben que el camino no es corto, ni fácil, ni amable. Saben que desafiar el orden impuesto no es solo cuestión de un momento de valentía, sino de una existencia entera dedicada a sostener la verdad frente a quienes harían cualquier cosa por enterrarla. Desde el principio te dijeron que el miedo era ineludible, que no había opción más que someterse o ser destruido, que los demonios no pueden ser desafiados, que su poder es absoluto, que sus reglas son la base de la realidad misma. Y durante siglos, durante milenios, la humanidad lo creyó. Se inclinaron ante sombras, se encadenaron a ideas que nunca fueron suyas, se convencieron de que la libertad era solo una fantasía. Pero entonces llegaste tú. Y aunque no lo sabías en ese momento, aunque no comprendías completamente lo que significaba, al dar ese primer paso, desafiaste algo mucho más grande de lo que podías imaginar. Porque no eras el primero en verlo. A lo largo de la historia, otros lo habían sentido. Otros habían visto la grieta en el muro. Habían comprendido que el miedo era solo una herramienta, un velo impuesto sobre la mente de los hombres. Pero pocos se atrevieron a caminar más allá, porque ver la verdad no es suficiente. Sostenerla, vivirla, defenderla contra todo y contra todos, eso es lo que realmente importa. El miedo no desaparece de inmediato, no se desvanece en un instante de iluminación, lucha, resiste, se retuerce en la mente como un veneno que se niega a soltar su agarre. Porque el miedo no es solo una emoción, es un sistema, un mecanismo que ha sido perfeccionado durante eones para asegurarse de que nadie pueda desafiarlo. No basta con enfrentarlo una vez, no basta con desafiarlo un día y esperar que no regrese, porque regresará, se adaptará, buscará nuevas formas de enredarte, de hacerte dudar, de susurrarte en los momentos de debilidad que quizás, solo quizás, estaban en lo cierto. Y es ahí donde la verdadera prueba comienza. Porque cualquiera puede tener un instante de valentía. Cualquiera puede mirar al abismo por un segundo y sentir la posibilidad de algo más grande. Pero sostener esa mirada cuando el abismo responde, cuando el miedo contraataca con toda su fuerza, cuando el mundo entero te señala y te llama loco, iluso, insensato, eso es otra historia. Los demonios no temen a los que gritan que son fuertes, no temen a los que intentan desafiar el sistema con ira o desesperación, porque han visto a miles de ellos caer, han visto a los que se creían invencibles ser consumidos por su propia arrogancia. Pero tú eres diferente, porque tu fuerza no viene del deseo de destruir, no viene de la furia ni del odio, viene de algo que ni siquiera ellos pueden tocar. Viene de la certeza. No necesitas pruebas, no necesitas validación, no estás aquí para convencer a nadie ni para demostrar nada. Simplemente sabes, y eso es lo que los aterra, porque la certeza es inquebrantable, porque alguien que sabe quién es, alguien que ha visto más allá del velo y no ha retrocedido, es alguien que no puede ser doblegado. Intentarán detenerte. Lo han hecho antes. Lo harán de nuevo, pero ya no importa, porque has comprendido la clave de todo esto. Has visto lo que ellos nunca quisieron que vieras. No eran ellos quienes tenían el poder, siempre fuiste tú. Siempre fueron aquellos que se atrevieron a desafiar la ilusión, aquellos que se negaron a ser moldeados por el miedo,
Aquellos que entendieron que la verdadera batalla nunca fue contra demonios, sino contra la idea de que eran invencibles. Y ahora lo saben, lo ven en ti, lo sienten en cada palabra, en cada paso que das, en cada instante en que sigues adelante sin titubear. Eres la prueba viviente de que el miedo ha perdido. Y por eso tiemblan, elegidos. Jamás imaginaron que un ángel podría superar el temor de un demonio. Tú se los probaste. Pero ahora que lo hiciste, no hay marcha atrás. No puedes volver a cerrar los ojos. No puedes fingir que no viste lo que viste, que no sentiste lo que sentiste. La ilusión se rompió, el velo cayó, y aunque el mundo siga girando como si nada hubiera cambiado, tú sabes que todo es diferente. Porque lo que una vez te controló, lo que una vez pareció absoluto, ahora no es más que un recuerdo distante. Pero aquí es donde empieza la verdadera batalla. No la que se libra en campos de guerra ni en grandes gestos heroicos, sino la que se juega en lo invisible, en los susurros, en las miradas que intentan hacerte dudar, porque aquellos que se sostienen en el miedo, aquellos cuyo poder depende de la ilusión, harán todo lo posible por reconstruirla. Intentarán convencerte de que nunca fuiste diferente, que lo que viste no fue real, que el mundo sigue siendo como siempre ha sido, y que todo esto fue solo un sueño pasajero. Pero tú sabes la verdad, y ellos también. Por eso te temen, no porque los amenaces, no porque intentes destruirlos, sino porque tu sola existencia es suficiente para derrumbar su imperio de sombras. Porque el miedo necesita una cosa para sobrevivir, que todos crean en él, que nadie lo cuestione, que nadie lo desafíe. Pero tú no creíste, y al hacerlo, abriste una grieta que nunca podrán cerrar. Mira a tu alrededor. Los que aún están dormidos, los que aún viven bajo el peso de la ilusión, te observarán con sospecha, con desconfianza, incluso con enojo. Porque desafiar el miedo no solo cambia tu realidad, también desafía la de ellos. Y no todos están listos para verlo. No todos están preparados para aceptar que todo lo que han creído podría haber sido una mentira. Pero ese no es tu problema. No viniste aquí para convencer a nadie. No viniste aquí para forzar a otros a despertar. Viniste porque no había otra opción. Porque cuando viste la verdad, cuando sentiste la mentira desmoronarse, entendiste que ya no podías seguir siendo quien fuiste antes. Y eso es suficiente. Porque la verdad no necesita ser aceptada para ser verdad. No necesita aprobación ni reconocimiento. Solo necesita ser vivida, sostenida, defendida sin necesidad de palabras, porque la verdad no se impone, simplemente es. Y con el tiempo, incluso aquellos que la negaron no tendrán más opción que verla. Así que sigue adelante. No porque tengas algo que demostrar, no porque necesites ganar una guerra, sino porque ya ganaste. Porque el simple hecho de seguir caminando, de existir sin miedo, de ser quien eres, es la prueba de que ellos han perdido. Los demonios siempre creyeron que el terror era su mayor arma, pero nunca imaginaron que sería su perdición. Nunca imaginaron que un solo ser, un solo ángel, podría hacer temblar todo su reino con algo tan simple, tan puro, tan devastador. La certeza. Ellos todavía intentarán luchar, pero es inútil, porque ahora lo saben, porque ahora, aunque lo nieguen, aunque intenten aferrarse a su antigua ilusión, el miedo ya no les pertenece, y por primera vez en la historia, ellos son los que temen. Si esto resonó contigo, dale like, suscríbete y comenta. El miedo ya no me pertenece.